El sol de otoño bañaba Beverly Hills, pero el brillo que entraba por los ventanales de la mansión no traía calidez, sino un reflejo estéril sobre el suelo de mármol pulido. Todo en la casa de la señora Thompson era perfecto y helado. Los sofás blancos inmaculados, las orquídeas artificiales dispuestas en una simetría militar, y un silencio denso que parecía castigar cualquier ruido. Ana, de 35 años, se movía como una sombra eficiente entre la biblioteca y la cocina, su uniforme de gobernanta almidonado y sin una sola arruga, contrastando con el cansancio profundo que le pesaba en los hombros. Ella era una profesional impecable, con años de experiencia, pero esa mañana sentía la frustración de tener que priorizar un cronograma absurdo sobre su propia humanidad. Sabía que un cheque gordo pagaba sus estudios nocturnos, pero el precio emocional era cada vez más alto. Ana estaba revisando la lista de compras, concentrada en el detalle, cuando un destello de color la sacó de su trance. No era el brillo del sol, sino el cabello rubio y rizado de una niña, Lucy, de 8 años, a pocos metros del portón principal. Lucy, la hija del multimillonario Thomas, jugaba distraída, persiguiendo una mariposa que danzaba peligrosamente cerca del borde de la acera, en una calle que, aunque tranquila en ese momento, era traicionera. Ana sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era ese presentimiento ineludible que te paraliza y, a la vez, te obliga a actuar. Su primer pensamiento fue en la rigurosa regla de no acercarse al portón sin permiso, pero el miedo visceral por la niña pulverizó todo protocolo. Su corazón, que latía apresurado bajo el uniforme de tela fina, le gritaba que la vida de esa criatura era lo único que importaba. Justo en ese instante, un coche deportivo de color rojo, conducido a una velocidad irresponsable, apareció doblando la esquina. El sonido del motor acelerando fue el disparo de salida que rompió el protocolo de Ana y el silencio opresivo de la mansión. Sin pensarlo 2 veces, abandonó el libro de cuentas sobre la encimera de cuarzo, su mente en blanco, excepto por la imagen de la pequeña Lucy en peligro. Corrió sin mirar atrás. El sonido de sus zapatos resonando por la galería de mármol con una urgencia que jamás se había permitido. El aliento se le cortó en el pecho mientras se lanzaba hacia el portón, sintiendo el impulso innegociable que solo el instinto de protección puede generar. En su rostro no había pánico, sino una determinación feroz. No permitiría que la tragedia se abalanzara sobre la inocencia de esa niña. Alcanzó a Lucy justo a tiempo. Con un movimiento rápido y protector, la tomó en sus brazos, girando el cuerpo para que el impacto, si lo hubiera, lo recibiera ella. El chirrido violento de los neumáticos al frenar, a solo unos centímetros, fue un eco ensordecedor de lo que pudo haber sido. Lucy, ajena al peligro extremo, solo se aferró al cuello de Ana, preguntando por la mariposa. La gobernanta la abrazó fuerte, sintiendo el calor del cuerpo diminuto, su propia adrenalina aún disparada, y solo entonces se permitió un suspiro profundo, tembloroso, de alivio. Sus ojos se cerraron por un segundo, registrando la imagen de la niña a salvo, un recuerdo que el miedo y el riesgo jamás podrían borrar. Había roto todas las reglas, pero había salvado una vida, y eso era todo lo que su moral le permitía procesar. Al entrar de nuevo a la mansión, todavía con Lucy en sus brazos, la adrenalina fue reemplazada por una punzada helada de realidad. La señora Thompson estaba esperándola en la entrada de la cocina, rígida, con una mirada que no reflejaba alivio, sino una furia contenida. Su rostro era una máscara de desaprobación total, sus labios finos apenas moviéndose para soltar un juicio que resonó como una sentencia. «Ana, llega tarde. ¿Dónde está el almuerzo? ¿Qué hace con esa niña?» Su voz era un látigo de seda que no admitía justificaciones.
Ana colocó a Lucy suavemente en el suelo, la niña sonriendo y corriendo hacia los jardines interiores, mientras ella se giraba para enfrentar a su empleadora, con los hombros erguidos en una postura que combinaba la dignidad con un cansancio existencial. «Señora, la niña estaba a punto de ser atropellada en la calle. Tuve que ir a sacarla», respondió Ana con una voz firme pero baja, sin rastro de súplica. Los ojos de la señora Thompson se clavaron en ella, una burla apenas perceptible curvando sus comisuras. Para esa mujer, la vida de una persona parecía ser solo un inconveniente administrativo. Eso no es asunto suyo, Ana. Su asunto es el cronograma y el mantenimiento de la propiedad. Ha abandonado su puesto. Por este grave incumplimiento de las reglas, queda despedida. Recoja sus cosas. La frase, fría y sin emoción, cayó sobre Ana como un golpe inesperado, no por la pérdida del empleo, sino por la absoluta falta de humanidad en la voz que la pronunciaba. Ana se quedó inmóvil por un segundo. La humillación no fue por el despido, sino por el motivo. El gesto que la despidió no fue un cheque rechazado, sino el salvar una vida. La señora Thompson le tiró un sobre con el salario adeudado, como si pagara por un mueble defectuoso. Ana no tomó el sobre inmediatamente, sino que mantuvo la mirada. Con una calma que desarmó a la señora Thompson, pronunció la frase que iniciaría su nueva vida, el gesto o frase marcante que inicia la trama. «Yo nunca me arrepentiría de salvar a una niña, señora. Mi tiempo aquí se acabó». No había rabia, solo una verdad innegociable. Mientras Ana cruzaba el portón, con la cabeza en alto, el sol le pareció por fin cálido. Había perdido su empleo, la fuente de sustento que tanto necesitaba para ayudar a su familia, pero había recuperado algo mucho más valioso, su dignidad intacta. Dejó atrás el lujo frío y el ambiente de estricta esterilidad de la mansión. Se dirigió a la parada de autobús con una sensación agridulce. El corazón le dolía por el futuro incierto, por la injusticia de un mundo que valoraba más la porcelana que la vida, pero en el fondo una pequeña chispa de orgullo brillaba. Había actuado con el corazón, y aunque la sociedad la castigara, no había nada que lamentar. Estaba despedida, sí, pero su conciencia estaba en paz. ¿Ustedes habrían roto las reglas para salvar a alguien, sabiendo que perderían todo? Comenten su opinión. Dejen su sí si creen que la vida de un niño vale más que cualquier trabajo. La casa de Ana no estaba en Beverly Hills. Estaba en un barrio humilde a una hora de distancia, un hogar modesto pero cuidado, donde el calor humano y la necesidad se mezclaban en cada esquina. Sentada en su sofá gastado, con la mano posada sobre su currículum impecable, que ahora no servía de nada, el peso de la decisión de la señora Thompson se hizo real. En su pasado, Ana siempre había sido la responsable, la que mantenía a flote a la familia después de que su padre enfermara gravemente, forzándola a dejar sus estudios universitarios a los 21 años. Había sacrificado su propio futuro para garantizar el de los suyos, y por eso, cada empleo perdido era un agujero en la dignidad que intentaba reconstruir. Ella no era una mujer amargada, pero sí una mujer herida por la vida. Su conflicto interno siempre había sido este: ¿hasta dónde se puede doblar la propia moral para sobrevivir? Había trabajado en casas lujosas, donde la indiferencia era la norma y la empatía se consideraba debilidad. El trauma de su juventud, marcado por la escasez y la enfermedad, la había enseñado a valorar la seguridad por encima de todo, pero el instinto de salvar a Lucy había demostrado que esa armadura era frágil. Ahora, con el estómago encogido por la incertidumbre financiera, se preguntaba si su gesto de valentía había sido solo un lujo que una persona pobre no podía permitirse. El miedo de defraudar a su familia era un obstáculo interno más grande que cualquier crítica externa. Mientras tanto, en la misma Beverly Hills, pero en otra mansión mucho más imponente, vivía Thomas,
un hombre de 40 y tantos años, con el aspecto pulcro de un inversor de éxito, traje de corte perfecto, ojos serios y una mirada que analizaba el mundo en términos de riesgo y retorno. Thomas era un multimillonario, sí, pero su riqueza material contrastaba con una pobreza emocional muy específica, la soledad de la cumbre y el trauma reciente de la pérdida de su esposa. Hacía apenas 2 años. Había intentado llenar ese vacío con el trabajo y el control absoluto, volviéndose frío y distante, aunque en el fondo era un padre que amaba a su hija Lucy con una intensidad desesperada. Lucy, con su cabello rubio de rizos dorados y sus ojos azules, era un remanso de inocencia en la vida estructurada de Thomas. Ella representaba la bondad pura que su padre temía. A pesar de la tragedia, Lucy mantenía una curiosidad inocente y una dulzura contagiosa. Esa mañana, Lucy le contó a Thomas con el detalle que solo una niña de 8 años tiene, cómo una dama súper rápida la había salvado del monstruo de 4 ruedas. La historia de la mariposa y la mujer que la abrazó la hizo sonreír de una forma que Thomas no veía desde hacía mucho. Lucy insistió en que la dama había sido despedida por salvarla, lo que forzó a Thomas a salir de su burbuja de negocios y enfrentar una injusticia flagrante. Thomas, más acostumbrado a lidiar con cifras de 1 billón que con emociones genuinas, sintió una punzada de culpa. El hecho de que una mujer humilde perdiera su empleo por salvar a su hija resonó en su mente como una acusación. Su cínico mundo de los negocios, donde la gratitud a menudo era solo una palabra, se vio sacudido por la pureza de la acción de Ana. Usó sus recursos para localizar a la ex empleadora de Ana y confirmó la historia. Fue despedida por desviarse del cronograma. La burocracia de la indiferencia social se le presentó como un enemigo tangible. Thomas supo de inmediato que no podía pagar ese gesto con un simple bono. Tenía que restaurar la dignidad que el sistema le había arrebatado a Ana. A la mañana siguiente, Ana estaba en su cocina, intentando llamar a una agencia de colocación de empleo, cuando escuchó un golpe firme en la puerta. Al abrir, se encontró con un hombre de traje impecable, alto, con una expresión seria y zapatos pulidos, que contrastaba grotescamente con la humildad de su portal. Era Thomas. Él no se presentó con arrogancia, sino con una seriedad que desnudaba su propia incomodidad ante la situación. «Soy Thomas, el padre de Lucy», dijo directamente, sin preámbulos. Ana sintió que el corazón le daba un vuelco. No pensó en gratitud, sino en un posible reclamo por la interrupción del trabajo del día anterior. El diálogo fue corto, intenso y cargado de sentimiento. Ana se mantuvo a la defensiva, esperando el reproche. Thomas, por su parte, evitó la formalidad innecesaria. «Mi hija me lo contó todo. Usted la salvó, y por eso la despidieron», dijo Thomas, mirando a Ana directamente a los ojos, una mirada que buscaba la verdad. Ana simplemente asintió. Su dignidad le impedía excusarse o pedir lástima. «Hice lo que tenía que hacer», respondió Ana. Thomas notó el cansancio y la integridad inquebrantable en su rostro, la prueba de que su acto no fue oportunismo, sino carácter. «Pues yo hago lo que tengo que hacer. No voy a permitir que la bondad sea castigada. La quiero contratar», fue su oferta, directa y sin rodeos. Ana levantó una ceja, esperando la trampa, el pequeño detalle que anularía el ofrecimiento. «¿Para qué, señor? ¿Para limpiar sus mansiones? Acaba de ver que no sigo órdenes cuando se trata de algo importante», preguntó, con un tono que dejaba claro que no aceptaría un trabajo sin valor. Thomas sonrió, una sonrisa genuina, apenas perceptible. «No, la quiero como administradora de mi nueva fundación de caridad. Quiero que contrate a personas basándose en el carácter que vi en usted, no en un currículum o un título universitario. Su salario será el doble de lo que ganaba y tendrá total autonomía.
Su principal tarea será traer su humanidad a un mundo que se olvidó de ella. La propuesta era tan inverosímil que Ana tardó en procesarla. No era solo dinero, sino una revalidación total de su moral. La vida le estaba devolviendo con creces el valor de su decisión. Aún así, un obstáculo interno, el miedo al engaño, la detuvo. ¿Por qué yo, señor Thomas? ¿Por qué no otra persona con más estudios? Yo solo soy una exgobernanta, inquirió. Thomas dio un paso hacia ella, porque necesito a alguien que entienda que la vida es más que un número, y que el miedo no puede paralizar la bondad. Mi hija confía en usted, y eso para mí vale más que un MBA. La conexión entre ellos no era de patrón y empleada, sino de dos personas rotas que reconocían la verdad en el otro. Thomas, la gratitud; Ana, la justicia. Ana aceptó. La tensión en su cuerpo se disolvió en un suspiro. Su primer día en la fundación, ubicada en un edificio moderno en el centro de Los Ángeles, fue un choque cultural. Thomas le había asignado una oficina amplia, con vistas a la ciudad. Sus antiguos compañeros de Thomas, hombres de negocios cínicos, observaron a Ana, la exgobernanta, con escepticismo abierto, alimentando el conflicto externo de la historia, la crítica social. ¿Thomas contratando a una niñera para dirigir una fundación? ¿Se ha vuelto loco por la muerte de su mujer? Se cuchicheaban en los pasillos, reforzando la idea de que la humanidad era una debilidad. Obstáculo externo, la reacción social. La expatroa de Ana, la señora Thompson, al saber que Ana había sido contratada por el multimillonario, sintió envidia y vergüenza. Comenzó a difundir rumores en su círculo social, tachándola de oportunista que usó la niña para un ascenso. Esto generó dudas en el entorno de Thomas, poniendo a prueba su convicción. El conflicto externo aumentó la presión. La sociedad no estaba lista para aceptar que el carácter pudiera valer más que el dinero o la posición social. Thomas, que siempre había sido guiado por la lógica pura, tuvo que enfrentar las críticas. El vínculo emocional entre Thomas y Ana se desarrolló a través de Lucy. Ana, con su calidez natural y su enfoque humano, comenzó a traer luz a la vida de la niña, a la que Thomas amaba, pero no sabía cómo consolar emocionalmente. Las conversaciones en la fundación se extendieron a discusiones sobre la vida y la moral. Señor Thomas, no se trata solo de dinero. Se trata de dar una oportunidad a quien la merece, a quien ha pagado un alto precio por ser bueno, decía Ana, enseñándole que el verdadero capital era el humano. Thomas, a su vez, admiraba la forma en que Ana gestionaba la fundación, usando el presupuesto con una moralidad impecable. Thomas comenzó a ver en Ana no solo a una empleada, sino a un espejo de la bondad que había perdido. El desarrollo del vínculo se dio a través de la admiración mutua, él por su coraje, ella por su gratitud. Un día, Thomas le confesó su propia historia de sufrimiento. La muerte de su esposa lo había paralizado, haciéndole temer la pérdida, y por eso se había refugiado en el control y la frialdad. Temía volver a sentir, Ana, temía que si me ablandaba, la vida me quitaría a Lucy también, confesó en un momento de vulnerabilidad. Ana lo escuchó sin juzgar. Su respuesta fue cargada de sentimiento. Señor, el amor nunca es una debilidad. Es una inversión. La niña necesita que usted esté presente, no solo que la mantenga segura. Este diálogo realista y lleno de sentimiento fue el punto de inflexión. La tensión aumentó gradualmente. Thomas se dio cuenta de que no solo había contratado a una administradora, sino a una ancla moral que lo estaba salvando de sí mismo. La conexión afectiva se volvió innegable, basada en la admiración por el carácter y el deseo mutuo de crear un entorno mejor para Lucy. Estou escribiendo, o bloco 3, acto 3, clímax emocional, 18 parágrafos. Acto 3, clímax emocional.
El momento decisivo llegó 2 meses después, durante la gala anual de inversores en Los Ángeles, un evento de prestigio donde la riqueza material era la única divisa reconocida. Thomas había decidido usar la gala no solo para recaudar fondos, sino para presentar formalmente la filosofía de su fundación y, lo que era más importante, a su nueva directora, Anna. El ambiente era de lujo exagerado. Arañas de cristal, vestidos de diseñador y un escepticismo palpable flotando en el aire. Anna, aunque vestida con elegancia sobria, se sentía visiblemente incómoda bajo la mirada juzgadora de la élite, especialmente de un grupo liderado por el señor Harrington, un socio inversor conocido por su cinismo. El señor Harrington, un hombre de negocios de 50 y tantos años, con el cabello gris peinado hacia atrás y una expresión de superioridad permanente, se acercó a Thomas cuando éste estaba a punto de subir al escenario. El obstáculo externo se materializó en su crítica mordaz. Thomas, ¿de verdad una niñera como directora de la fundación? ¿Qué mensaje estás enviando? Esto parece un acto de caridad emocional, no de inversión seria. Dicen que esta mujer es una oportunista que arriesgó a tu hija para conseguir un ascenso, soltó Harrington con un tono de voz bajo, pero venenoso, diseñado para sembrar la duda. Thomas sintió un golpe en el estómago. La presión del juicio público y la defensa de Anna lo empujaron a un límite emocional. Miró a Anna, que estaba cerca, con el rostro pálido pero manteniendo la compostura. En ese momento, Thomas entendió que su verdadero desafío no era el dinero, sino la defensa de la bondad. Subió al escenario con el corazón latiendo con fuerza, agarró el micrófono y, en lugar de comenzar con las estadísticas financieras preparadas, decidió abordar el tema de frente, con una intensidad emocional que capturó la atención de todos. Gracias a todos por venir. Esta noche no voy a hablarles de números, comenzó Thomas, su voz firme, pero cargada de emoción. Hizo una pausa dramática, mirando a la multitud que esperaba el discurso de negocios. Voy a hablarles de lo que realmente vale. Hace 2 meses, mi hija Lucy estuvo a punto de perder la vida. Una mujer, una empleada con un currículum perfecto, pero un salario modesto, rompió el protocolo de su trabajo, arriesgó su sustento y su reputación para salvarla. Miró directamente a Harrington, que se había quedado inmóvil. El silencio en el salón era absoluto. Thomas continuó, su voz subiendo de intensidad. Esa mujer fue despedida al instante, castigada por poner la vida por encima de las reglas estúpidas. Y el mundo, nuestro mundo cínico, habría esperado que se lamentara y buscara otro empleo para pagar sus cuentas. Pero yo no lo permití. Hizo una seña para que Anna se acercara al escenario. Anna subió, sintiendo el peso de miles de ojos sobre ella, pero con una renovada fuerza nacida de la reivindicación de su acto. Esta fue la declaración de gran impacto. Thomas puso una mano en el hombro de Anna, un gesto de respeto, no de posesión. Esta es Anna, la persona que nuestra sociedad despidió y la persona que yo contraté para dirigir la fundación. Y la elegí no por su título universitario, sino por una cualidad innegociable que le faltaba a mi propia vida: el coraje moral, la capacidad de sacrificar el confort por la vida. Sus palabras eran un puñetazo al escepticismo de la élite presente. Thomas se dirigió a Harrington y a todos los que dudaban de su decisión. El diálogo transformador comenzó con su confesión de la riqueza vacía. Yo, en este traje de miles de dólares, era un hombre pobre, rico en bienes, pero emocionalmente vacío. Había aprendido a valorar el dinero y el control por encima de las personas, hasta que el acto de Anna me demostró que el verdadero capital es el humano, que el miedo al riesgo no puede paralizar la bondad. ¿Qué valen mis 1.000 millones si pierdo a mi hija por una estúpida regla laboral? Anna,
Sintiendo que su pasado de humillación se disolvía en ese discurso público, sintió el impulso de hablar. Se acercó al micrófono. Sus manos temblaban un poco, pero sus ojos estaban fijos en la verdad. «Señor Thomas, no arriesgué su vida por un ascenso», comenzó Ana, refiriéndose a las habladurías. «Lo hice por instinto, porque si la salvaba, podría volver a mirarme al espejo. Yo no vine aquí por la riqueza. Vine porque el señor Thomas me dio algo que ninguna mansión fría me había dado: dignidad». Su declaración fue corta, poderosa y cargada de sentimiento. La única riqueza que vale es aquella que podemos compartir, la que nos permite ser justos. Yo perdí un empleo, pero gané mi alma. Y el señor Thomas, al contratarme, ha ganado la oportunidad de recuperar la suya. Ana miró a Thomas, una mirada de gratitud profunda. El aplauso inicial fue tímido, pero se extendió, volviéndose un rugido de reconocimiento. La gente, acostumbrada a la frialdad, fue tocada por esa verdad tan simple y humana. Harrington, el crítico, no supo qué decir. Su rostro, antes lleno de burla, se contrajo en una mueca incómoda de derrota moral. La superación de Ana fue pública y gloriosa. Ella, la exgobernanta, se había convertido en el ancla moral de un multimillonario, demostrando que el carácter tiene un valor intrínseco que el dinero no puede comprar ni reemplazar. El vínculo con Thomas se consolidó no por un contrato, sino por una verdad compartida. Ambos se estaban salvando mutuamente, él de su frialdad y ella de su miedo a ser buena. El clímax fue también un acto de revelación familiar. Thomas no solo presentó a Ana como directora. Al final de su discurso, llamó a Lucy al escenario. La niña, con su dulce sonrisa, se paró junto a Ana, agarrándole la mano con afecto. «Y quiero que todos sepan», dijo Thomas, con la voz quebrada por la emoción, «que Lucy y yo hemos encontrado en Ana no solo una empleada, sino una aliada, una parte de nuestra familia». La aceptación de Ana en el círculo más íntimo de Thomas fue la prueba definitiva de que la conexión humana había vencido al cinismo social. Thomas había enfrentado su propio trauma interno de soledad y desconfianza. Al defender a Ana públicamente, se defendió a sí mismo de la frialdad que la tragedia le había impuesto. Se sintió vulnerable, pero libre, demostrando que el verdadero poder reside en la gratitud y la honestidad. La reacción de la multitud ya no era de escepticismo, sino de admiración. El mensaje era claro: la bondad no solo se premia, sino que transforma al que la recibe y al que la ofrece. La escena final del clímax no fue de celebración, sino de solemnidad. Thomas y Ana se miraron por un momento. No había necesidad de palabras. Sus ojos se comunicaban. El miedo había desaparecido. Él había encontrado la calidez que su mansión no podía ofrecer. Ella, la justicia que la sociedad le había negado. La tensión se liberó en un sentimiento de esperanza compartida. Habían superado el obstáculo más grande: la creencia de que la moral es una debilidad en el mundo de los negocios. La vida de Ana se transformó concreta y definitivamente. Dejando atrás la parada de autobús y su humilde apartamento, se mudó a una casa cómoda y acogedora cerca de la mansión de Thomas, no por lujo, sino por la necesidad de estar cerca de Lucy. Su nuevo papel en la fundación le permitió aplicar su moral innegociable a gran escala. La primera gran resolución positiva fue la creación del programa de contratación por carácter, que otorgaba empleo a personas que habían sido penalizadas o rechazadas por el sistema debido a su honestidad o actos de bondad, demostrando que la empatía era una habilidad laboral valiosa. Thomas, a su vez, experimentó un cambio concreto en su vida personal y profesional.
El empresario frío y calculador comenzó a dirigir sus inversiones hacia empresas con responsabilidad social, convirtiéndose en un defensor público de la ética. La frialdad de su mansión dio paso a un ambiente familiar, donde las reglas estrictas fueron sustituidas por la calidez y las risas de Lucy. En las noches, Anna y Thomas se encontraban a menudo discutiendo el futuro de la fundación, y su vínculo se fortaleció en la admiración y un respeto mutuo que había trascendido la línea de empleador y empleada. La reconciliación familiar, aunque no de sangre, fue evidente y emotiva. Lucy encontró en Anna una figura materna, una guía que le enseñaba el valor de la valentía sin miedo. La niña comenzó a florecer y Thomas, liberado de su prisión de luto y control, se permitió ser un padre más presente y cariñoso. La imagen de los tres juntos, cenando y riendo en el gran comedor de Thomas, donde antes solo había silencio, era la prueba más clara de que el verdadero milagro de la historia no era la riqueza, sino el amor encontrado en la gratitud. Anna, con una visión esperanzadora del futuro, entendió finalmente que el sufrimiento humano que había experimentado, el miedo a la escasez, no había sido en vano. Su nueva filosofía de vida se basaba en la certeza de que la virtud es la mayor riqueza. Ella enseñó a Thomas que el dinero es solo una herramienta, y la verdadera fuerza está en la vulnerabilidad de reconocer una injusticia y el coraje de corregirla. La moral de la historia se reforzó en cada acción de la fundación. El desfecho inspirador alcanzó su punto culminante cuando la fundación inauguró su primer centro de capacitación profesional en un barrio pobre de Los Ángeles. En la ceremonia, Thomas no habló de donaciones, sino de dignidad. Anna me enseñó que la única inversión que nunca falla es en el carácter humano, declaró Thomas. Él honró públicamente la trayectoria de Anna, no como un acto de caridad, sino como un reconocimiento a la justicia que merecía por su acto de coraje en la acera. La expatrona de Anna, la señora Thompson, al ver el éxito de la fundación y la admiración que Thomas recibía, intentó acercarse, buscando capitalizar la popularidad del proyecto. Sin embargo, Thomas la rechazó con una cortesía helada, dejando claro que su mundo de indiferencia no tenía cabida en un proyecto basado en la empatía. El círculo social de Thomas se vio obligado a reconsiderar sus críticas iniciales. La bondad de Anna no era una debilidad, sino el catalizador de una transformación financiera y socialmente responsable. El éxito de la fundación, a los pocos meses de su creación, fue tan rotundo que atrajo la atención de la prensa nacional. Los medios elogiaron la filosofía de Thomas de priorizar el carácter sobre el currículum. La historia de Anna, de haber sido despedida por salvar a una niña y de su ascenso a directora, se convirtió en un símbolo de la necesidad de reevaluar las prioridades de la sociedad. Vida por encima del beneficio. Humanidad por encima de la burocracia. Thomas y Anna se hicieron inseparables, unidos por la misión de devolver la dignidad a los oprimidos. Lucy, que pasaba gran parte de su tiempo en la fundación, observaba el trabajo de Anna, absorbiendo su ejemplo. Ella era la nueva generación que aprendería que el riesgo a favor de la bondad siempre vale la pena. La escena de Anna, en su oficina, firmando contratos con personas que habían sido juzgadas injustamente, era la manifestación del cierre de su propio ciclo de injusticia. 5 años después, la Fundación Thomas Anna se había convertido en una red nacional de apoyo, con sucursales en 7 estados. Lucy, de 13 años, con el cabello rubio rizado ahora más largo, pero con la misma dulzura en los ojos, se encontraba en el escenario de una conferencia juvenil sobre liderazgo y ética. El salto temporal mostraba la profundidad del impacto duradero de esa decisión. Lucy daba una charla sobre el acto inolvidable de la bondad. Con una voz clara y segura,
dijo a la audiencia: «Hace 5 años, una mujer arriesgó su vida y su empleo por mí, por una mariposa que yo perseguía. Mi padre la recompensó con lo que merecía, respeto y una plataforma para cambiar el mundo. Aprendí que la cosa más valiosa que tenemos no es nuestro apellido, sino la valentía de ser amables, incluso cuando el mundo nos dice que no seamos». La cámara enfoca a Ana, ahora con una sonrisa que ya no tiene rastro de cansancio, solo de paz y propósito, sentada en primera fila al lado de Thomas. Sus manos están entrelazadas, una imagen de una familia consolidada en el amor y el respeto. Ana ya no era solo la directora, sino una fuerza moral que había transformado a un multimillonario. El ciclo se había cerrado. La niña salvada se había convertido en la mensajera de la moral. La escena final es nostálgica y profunda. Ana, Thomas y Lucy están parados frente al antiguo portón de la mansión Thompson, ahora en manos de otros dueños. No hay resentimiento, solo reflexión. Lucy sonríe y le dice a Ana: «Mira, esa es la acera donde me salvaste». Thomas abraza a ambas. El verdadero milagro no era la riqueza, sino el amor encontrado. La moraleja final se sella en la imagen. El amor no tiene precio. El carácter es la mayor riqueza. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Comenten: el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades que tocan el alma.